Bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. El Pleno de este órgano jurisdiccional resolverá diversos medios de impugnación relacionados, entre otros temas, con la convocatoria del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la consulta de presupuesto participativo y la elección de comités de participación comunitaria en la referida entidad. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 22, 23, 24 y 25 del año en curso, se controvierte la resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que confirmó la convocatoria única para la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, así como la aplicación de los artículos controvertidos de la Ley de Participación, al considerar que afecta la autodeterminación con sus autoridades tradicionales en diversos pueblos de la capital. Sin más preámbulo, las y los invitamos a seguir esta transmisión. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Buenas tardes, da inicio a la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe, por favor, sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral, así como lo conducente a un acuerdo plenario, con las claves de identificación, partes actoras y responsables, precisadas en el aviso y su complementario, publicados en los estrados de esta sala. En la relación de los asuntos programados para esta sesión, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Magistrada, magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse, por favor, manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Perla Berenice Barrales Alcalá, por favor, presente el proyecto de acuerdo que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización. Magistrada, magistrado. Informa al Pleno el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio de la ciudadanía 403 de 2018, en que se revisa el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho juicio y diversos acuerdos plenarios, por lo que se vea las acciones que debía realizar el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. En un inicio se destaca la razón esencial de la sentencia, que fue conseguir que en Morelos se hiciera posible el derecho del voto pasivo en condiciones de no discriminación de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas, removiendo los obstáculos para que estuvieran en igualdad sustantiva de oportunidades en la postulación de ciertos cargos de elección popular. A juicio de la magistrada, la sentencia y el acuerdo plenario de 17 de enero de este año están en vías de cumplimiento. En atención a lo siguiente. 1. Se revisan las manifestaciones hechas por la consejera presidenta del INPEPAC en el escrito que presentó ante el Tribunal Electoral de Morelos el 4 de febrero como juicio electoral. Esto, pues la Sala Superior determinó que no era un medio de impugnación autónomo y esta sala considera que dicha consejera no tiene capacidad procesal para iniciar un incidente porque el instituto local no tiene facultades para contravertir sus propios actos. Bajo la óptica señalada, el órgano que propuso la creación de una determinada comisión o las actividades específicas contenidas en el cronograma aprobado para cumplir la sentencia, cuestiones que fueron aprobadas por la mayoría del Consejo, no trascienden a la revisión del cumplimiento de la sentencia. 2. Si bien se creó la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas del Instituto Local, los estudios y la implementación de las acciones afirmativas ordenadas no se han concretado. 3. Aunque en 2019 el Instituto Local realizó reuniones con personas de diversas comunidades indígenas en que les proporcionó información respecto a los requisitos y procedimientos que un pueblo o comunidad debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades a través de sus sistemas normativos internos, el Instituto Local informó que tiene programadas acciones por realizar.
4. A pesar de que ya terminó 2019, el Instituto Local no ha verificado y determinado, en su caso, la existencia histórica de sistemas normativos internos de las comunidades indígenas en Morelos. No pasa desapercibido que ayer el Instituto Local presentó, entre otros documentos, dictámenes antropológicos de los sistemas normativos internos de 2 municipios y 2 comunidades, y un documento en que se señaló por cada municipio que no era viable realizar consultas. Sin embargo, tales documentos no acreditan que exista una determinación del Consejo en ese sentido, por lo que no son suficientes para tener por cumplida esa porción de la sentencia. 5. La revisión del programa aprobado por el Consejo evidencia que las fechas planteadas en el mismo no dan certeza a esta sala de que la sentencia será cumplida y se garantizarán de manera correcta los derechos de las personas y comunidades indígenas de Morelos. Por otra parte, dado que el Instituto Local notificó la sentencia a los partidos políticos, está cumplido lo ordenado en el acuerdo plenario del 4 de septiembre de 2019 y debe dejarse sin efectos la prevención realizada. Para lograr el pleno cumplimiento de las resoluciones referidas, la propuesta es invitar a la consejera presidenta y las consejeras y consejeros electorales a trabajar en conjunto para cumplir la sentencia. Y se ordena al INPEPAC, a través de su presidencia, consejeros y consejeras electorales realicen diversas acciones. Finalmente, aunque se constató que el Instituto Local ha realizado diversos actos para cumplir la sentencia y los acuerdos plenarios al respecto, dado que el INPEPAC no realizó las acciones que debía hacer en 2019, la magistrada propone amonestar públicamente a la presidenta, a las consejeras y a los consejeros del Instituto Local. Es la cuenta. Muchas gracias. Esta es nuestra consideración del proyecto. Al no haber intervenciones, secretaria, tome la votación que corresponda. Magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de cuenta se aprobó por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 403 del año 2018 se acuerda. Primero, se tiene al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en vías de cumplimiento de la sentencia y el acuerdo plenario de 17 de enero de 2020 y, por tanto, se le ordena la realización de diversas acciones. Asimismo, se tiene por cumplido el requerimiento realizado mediante acuerdo plenario de 4 de septiembre de 2019. Segundo, se amonesta públicamente a la presidenta, consejeras y consejeros del referido instituto en los términos precisados en el acuerdo. Secretario de Estudio y Cuenta, Emanuel Torres García, por favor, presente los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía 1098 y 1198, ambos de 2019, cuya acumulación se propone, promovidas por personas habitantes de los pueblos originarios de Tlalpan en su carácter de integrantes del Consejo General de los Pueblos y el Coordinador de los Pueblos, a fin de controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que revocó la convocatoria para elegir esos cargos, así como los actos derivados de ella, es decir, también el proceso electivo. En principio, debe atenderse la alegación del tercero interesado respecto a la extemporaneidad de los juicios primigenios. En el caso, en el proyecto que se pone a su consideración, se propone estimar correcto que el Tribunal Local los haya admitido y resuelto, pues conforme al criterio de este Tribunal Electoral previsto en la jurisprudencia 8 de 2001, cuando no existe certeza sobre la fecha del conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como tal la de la presentación del medio de impugnación. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, en el proyecto que se propone calificar como infundados los agravios de las y los actores encaminados a que prevalezca la convocatoria, así como el proceso en el que quedaron designados como integrantes del Consejo General de los Pueblos y Coordinador de los Pueblos. Ello por las razones siguientes. En este sentido, se estima infundada la manifestación de las partes actoras relacionada con que la convocatoria fue firmada correctamente por quienes habían ocupado una subdelegación o habían sido enlaces auxiliares de manera histórica, como en el caso de San Pedro Mártir, cuya representación había sido ostentada por la persona titular de la Comisión Sociocultural y Deportiva. Tal calificación se sostiene en razón de que se considera correcta la determinación del Tribunal Local de revocar la convocatoria porque la representación tradicional del pueblo de San Pedro Mártir, esto es, la subdelegación auxiliar, se encuentra en proceso de elección y aun cuando se haya personado el presidente de la citada Comisión Sociocultural,
a fin de integrar al Consejo General de los Pueblos, ello se debió a una designación unilateral que hizo la alcaldía de Tlalpan, es decir, toda vez que no fue electo por quienes integran el pueblo originario para que lo representara en el acto en concreto, justamente es por tal motivo que carece de representatividad. Asimismo, se propone calificar como infundada la manifestación relativa a que se debió ponderar el beneficio de la mayoría de las personas que votaron sobre la de los pueblos de San Pedro Mártir y San Andrés Totoltepec, quienes representan una minoría, toda vez que, a decir de las partes actoras, se trata solamente del 19% de la población que integra a los pueblos originarios. Tal calificación se sostiene en razón de que esta determinación implicaría que fuesen excluidos de las decisiones trascendentales de la comunidad, pues lo que se busca en el régimen de protección de derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas es su participación en igualdad de circunstancias. Así también se considera infundado el agravio relativo a que de confirmar la sentencia habría un cambio en sus sistemas normativos. Ello en razón de que se estima correcta la decisión del tribunal local relativa a que la alcaldía, al emitir la convocatoria, lo hizo sin consultar a los pueblos originarios respecto a si era su deseo elegir una coordinación de los pueblos, lo cual vulnera su derecho a ser consultado respecto a temas que los involucran de manera directa. En el caso, este tribunal electoral ha sostenido que las autoridades de cualquier orden de gobierno están obligadas a consultar a la comunidad interesada cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, ello con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos y su desarrollo integral. Finalmente, se estiman infundados los agravios que afirman que el tribunal responsable valoró inadecuadamente las pruebas aportadas. Esto es así en razón de que, por una parte, de ellas se advierte que no se consultó a los pueblos originarios respecto a la elección anunciada en la convocatoria y, por otra, se desprende la indebida representación de la Comisión Sociocultural en nombre de las personas habitantes de San Pedro Mártir. Por tales consideraciones, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios de la ciudadanía 22 al 25 del año en curso, promovidos por distintas personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios de esta ciudad, para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que confirmó la convocatoria única para la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuya acumulación se propone. A juicio de la ponencia, la parte actora cuenta con interés legítimo para controvertir la resolución impugnada en representación de quienes integran los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, pues se trata de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente discriminado. Con respecto a los agravios sobre la falta de perspectiva intercultural e interpretación regresiva de la resolución impugnada, los mismos se proponen fundados, ya que el tribunal responsable, por una parte, omitió aplicar un método de estudio que atendiera adecuadamente al contexto en el que se encuentran los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, a la luz de lo dispuesto en la Constitución Federal, en la Constitución local, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, y por otra, no atendió el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, conforme al cual debe ampliarse el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, conforme al cual debió establecer que los términos de la convocatoria eran regresivos, pues en la anterior normatividad de participación en la Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios ya contaban con una figura de representación específica, bajo la denominación de consejos de los pueblos, y diferenciada respecto de los comités vecinales y que son sustituidos por las comisiones de participación comunitaria en la nueva Ley de Participación Ciudadana. Por lo que debió concluir que las unidades territoriales previstas en este ordenamiento engloban tanto a las colonias y unidades habitacionales de la Ciudad de México como a los pueblos y barrios originarios, sin respetar la identidad de estos últimos, lo que implica que la resolución controvertida es contraria a derecho, por lo que se propone revocarla. Ahora bien, dada la inminencia del proceso electivo, se propone analizar la convocatoria emitida por el Instituto Electoral Local en plenitud de jurisdicción. Así,
Del análisis de las atribuciones de las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y de las comisiones de participación comunitaria, se concluye que ambas autoridades ejercerían las mismas atribuciones de representación colectiva y de administración al interior de las comunidades de dichos pueblos y barrios, lo que implicaría que, de subsistir las comisiones en los ámbitos geográficos que estos ocupan, les impedirían ejercer sus atribuciones acorde a su cosmovisión, vulnerando la esfera de derechos de quienes integran los pueblos y barrios en cuanto a su autonomía y autogobierno, además de impedirles adoptar decisiones de desarrollar las facultades que tienen reconocidas constitucionalmente. En consecuencia, se propone declarar fundados los agravios enderezados contra la convocatoria y, en consecuencia, revocarla parcialmente respecto a quienes habitan las unidades territoriales correspondientes a la totalidad de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, para los efectos precisados en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva. Muchas gracias. En relación con el primero de los juicios de los que se dio cuenta, el juicio de la ciudadanía 1098 y 1198 acumulados del año pasado, estoy a favor del proyecto prácticamente en todos sus términos. Nada más me separaría de una parte en relación con uno de los agravios que hace la parte actual en relación con lo que afirma que es la extemporaneidad respecto de la demanda presentada en la instancia local respecto de una de las personas que acudió en aquella instancia. En el proyecto se maneja que existió una omisión por parte de la autoridad responsable primigenia, que era la alcaldía, consistente en la falta de consulta respecto de la manera en la que se tenía que hacer este proceso. Sin embargo, respecto de una persona en específico, hay constancias en el expediente de que conoció la convocatoria, participó en la convocatoria, entonces de alguna manera, según yo, queda evidenciado que no está impugnando una omisión como el resto de la parte actora en aquella instancia. Eran actos consentidos por ella, conoció de alguna manera de la materialización de la omisión con la omisión de la convocatoria, y entonces considero que únicamente respecto de esa persona sí era extemporánea la demanda en el juicio primigenio. Sin embargo, son inoperantes, no alcanzan para en realidad la revocación de la sentencia impugnada, por lo cual emitiría simplemente un voto concurrente para hacer esta precisión. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención sobre estos juicios acumulados 1098 y 1198? Magistrado José Luis Ceballos. Con relación, gracias, magistrado presidente, gracias, magistrada. Con relación a este asunto 1098, yo me manifiesto plenamente de acuerdo con el proyecto. Entiendo la postura en torno a la legitimación. Sin embargo, creo que poco a poco se ha ido forjando en esta sala una visión diferente en torno a la participación de las partes en esta clase de asuntos que revelan una necesidad intercultural. Tan solo la semana anterior tuvimos un asunto relevante en el que se admitió una ampliación de demanda a partir de un acceso a una garantía judicial efectiva, porque se había acudido a la Defensoría. Creo que ese es un aspecto importante. Y bueno, me parece que el asunto cobra una dimensión especial porque finalmente estoy plenamente de acuerdo tanto con la decisión de fondo y también con el ejercicio que se realiza para explicar que el efecto de la sentencia no se reduce a los pueblos, a los dos pueblos que acudieron a la acción, sino que también se extiende a los otros 10 que también forman parte de la territorialidad. En este caso, creo que explica muy bien el proyecto a partir de dos aristas. Una, a raíz del principio pro persona y de la progresividad de los derechos humanos, que por supuesto enmarca también y que favorece también a derechos colectivos. Y también al derecho a la igualdad, que lo explica muy bien y que nos impone casi como una consecuencia natural que si el efecto se produce respecto de estas entidades, también favorezca a los demás. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención sobre estos asuntos acumulados? Sobre los juicios ciudadanos 22, 23, 24 y 25 acumulados, ¿alguna intervención? Magistrado José Luis Ceballos. Gracias, magistrado presidente. Pues sin duda un asunto sumamente interesante, un asunto que nos llevó a muchísimas reflexiones al seno de esta sala regional. Yo lo primero que quiero manifestar, antes de expresar mi posición, que en el caso particular va a ser en contra de la propuesta,
Quiero manifestar un reconocimiento al proyecto, creo que elabora muy adecuadamente, y un reconocimiento también a la interpretación que nos propone el magistrado presidente. Sin duda alguna, la interpretación con perspectiva intercultural ha guiado durante mucho tiempo tanto la interpretación de esta sala regional como de la sala superior, y ha permitido dar soluciones efectivas a muchos casos. Por ejemplo, se ha ordenado consultas para definir métodos de elección, para definir autoridades tradicionales e incluso para definir los sistemas normativos que se rigen en una comunidad. Creo que la perspectiva intercultural es una guía hermenéutica que hoy ciñe a los juzgadores y que no puede ser abandonada y que por supuesto tiene que ser analizada a la luz del caso concreto y a los efectos que produce en cada caso particular. En el caso concreto, creo que no debemos perder de vista la propuesta que nos está haciendo el magistrado presidente. El magistrado presidente está proponiendo revocar la determinación del tribunal local y ordenar también la revocación en el segmento conducente a los barrios y pueblos originarios para la consulta correspondiente. Esta consulta es preciso señalar también que es el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la convocatoria única para la elección de comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020-2021. Ese fue el objeto esencial de análisis por el tribunal local. Y podemos ver de inmediato que los actos que desplegó el Instituto Electoral de la Ciudad de México encontraron esta necesidad de establecer estos dos acuerdos de manera concomitante. ¿Por qué? Porque encuentran que van indebidamente relacionados. Es decir, la definición de quiénes participarán como comisiones de participación comunitaria y, por supuesto, el ejercicio del derecho de presupuesto participativo. Ya de entrada tenemos de cara dos principios constitucionales en juego. Por supuesto, la necesidad de dar una interpretación intercultural a partir del artículo 2 constitucional y a partir de todos los criterios que, como ya he dicho, se han trazado por Sala Superior y esta Sala Regional. Y, por supuesto, en oposición, el derecho que dimana de la participación política de toda la ciudadanía en nuestro país. En particular, el primer punto de disenso que tengo con la propuesta es el ejercicio que se realiza para explicar que se procede a la asunción de plenitud de jurisdicción. Creo que, en efecto, el proyecto lo resalta. El tribunal local, en alguna parte de su decisión, hace un análisis y dice que, por supuesto, las leyes que están en juego, la ley de participación ciudadana y en este caso la ley de derechos, en realidad no pueden ser analizadas más que en control abstracto y, por lo tanto, no pueden ser objeto de análisis en el control concreto. Pero la verdad es que el tribunal no se detiene ahí y realiza un análisis de los actos y llega a la conclusión, desde su perspectiva, el tribunal local llega a la conclusión de que debe de confirmar la convocatoria. Pero al margen del disenso que yo pueda tener con esta cuestión procesal, yo quisiera mejor centrarme en la cuestión de fondo. En cuanto a este hecho, podemos advertir que el proyecto que se somete a nuestra consideración está encontrando que la forma como se diseña la posibilidad de instalar estas comisiones de participación comunitaria puede incidir en la defensa de los derechos de las comunidades. En cuanto a ese punto, yo encuentro un disenso sustancial en la interpretación que se realiza. Encuentro, cuando reviso la resolución del tribunal local, que sentó mucho de su análisis en la necesidad de demostrar la diferencia de funciones que tienen las comisiones de participación comunitaria con las funciones que le corresponden a las autoridades tradicionales. Y el proyecto que se nos somete a nuestra consideración precisamente trata de demostrar la identidad de funciones. Desde mi punto de vista, creo que ya ahí yo tengo un primer desfase con el ámbito de la interpretación. Creo que ese no es el tema toral que debemos analizar. No considero que ese sea la polémica central a donde debamos dirigirnos. Lo que nosotros debemos dirigirnos es a analizar si integralmente el procedimiento tanto de la convocatoria para la elección de comisiones de participación comunitaria y la comisión del presupuesto la consulta del presupuesto participativo
tienen elementos o características que en verdad puedan garantizar la defensa de los derechos de las comunidades y con ello revelar una visión de interculturalidad. Creo que el proyecto, precisamente al encontrar la oposición con la interpretación que da el Tribunal de la Ciudad de México, creo que nos lleva a un territorio distinto. En particular, yo considero, y ahí comparto con la determinación del Tribunal Electoral, que la naturaleza de estas dos distintas autoridades no es excluyente o desplazante una de la otra. Creo que definitivamente el trabajo que desplegó el Instituto Electoral, siguiendo, por supuesto, a la Ley de Participación Ciudadana, de ninguna manera es excluyente de la posibilidad de que los barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México participen activamente en el presupuesto participativo. Y esto lo explica muy bien el proyecto del Tribunal Local. Y entonces yo no encontraría la razón esencial para hoy dar un efecto como el que se propone, revocar la convocatoria en el segmento que corresponde a los barrios y pueblos originarios para que se lleve a cabo consultas, que lo que implicarán, por supuesto, será una postergación y que sin duda pueden poner, desde mi punto particular de vista, en riesgo el ejercicio del derecho de estos pueblos originarios. Me parece que hoy, en la lógica de la aplicación de los derechos fundamentales, estamos de frente a la necesidad de armonizarlos. Creo que lo que establece el artículo 2 constitucional y lo que ha servido de origen para que nosotros demos una interpretación a favor de estos derechos ha sido precisamente una idea de armonización. Entonces, yo me manifiesto en contra, primero, de los razonamientos que se establecen en la propuesta para evidenciar esta geneidad a la interculturalidad. Yo veo en el trabajo del Instituto Electoral de la Ciudad de México y en la validación que hace del Tribunal Electoral un ejercicio que sí da posibilidades para que se desarrollen esos derechos y disiento de que se estén afectando los intereses en este análisis ex ante que estamos haciendo. Sin duda alguna, los pueblos y comunidades podrán acceder, por supuesto, ya en la materialización y defender en particular cada caso concreto. Pero si nosotros, utilizando estos criterios de interculturalidad, si se aprobara el proyecto y revocáramos la convocatoria, creo que se pondría en riesgo esos derechos. Es cuanto por el momento, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención sobre este asunto? Magistrada María Silva. Magistrado presidente, estoy a favor del proyecto, pero no sé si prefiere usted hablar antes que yo. Adelante, magistrado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La postura del magistrado presidente es la que ya se dijo en la cuenta, evidentemente, porque es quien está poniendo el proyecto a nuestra consideración. Y la comparto. Creo necesario aquí hacer alusión a algunas de las cuestiones que mencionaba el magistrado Ceballos para explicar por qué la comparto, a pesar de lo que nos está señalando, que son evidentemente cuestiones relevantes que, como ya mencionaba, estuvimos discutiendo durante bastantes horas en el Pleno. Me gustaría comenzar con el proyecto, considero yo, sí hace un buen análisis con perspectiva intercultural acerca de la protección que tenemos que hacer como Tribunal Constitucional de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. El magistrado Ceballos señala que en el proyecto se señala la incidencia que tiene la convocatoria en los pueblos y barrios originarios y que el Tribunal Local, al emitir su resolución, hacía muy claramente la distinción en las funciones de los copacos y las funciones de las autoridades tradicionales. En el proyecto, por el contrario, se trata de señalar cuáles son las similitudes en las funciones de ambos órganos. Y señalaba el magistrado Ceballos que en realidad este tema es un poco irrelevante y se debería de centrar la discusión en otro punto. Y creo que en cierta parte podría estar de acuerdo con él. A mí no se me hace que sea irrelevante el tema, pero creo que podría estar de acuerdo con él. ¿Por qué? Con independencia de que, como él señala, pudiera llegar a ser, no comparto yo esa visión, pero suponiendo sin conceder
que no fueran excluyentes y pudieran subsistir los copacos y las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, no se consultó a los pueblos y barrios originarios para la implementación de las copacos en sus comunidades. Y eso es una obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano porque tienen una incidencia directa en la esfera de sus derechos. Y ese es el meollo del asunto y esa es la razón esencial por la cual estoy a favor del proyecto. Muchas gracias. Al contrario, magistrada, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo diré brevemente, yo también, al igual que la magistrada, pienso que no es tema central este hecho de que si tienen posibilidad de concurrir ambos órganos y el tipo de facultades que tienen. Y me parece que el proyecto tampoco se basa, ese no es el elemento central, es un elemento sí que se toma en cuenta, pero efectivamente el magistrado decía que el elemento fundamental es contestar a la pregunta de que si estas figuras de participación ciudadana tienen elementos que permitan la participación de los pueblos, eso decía el magistrado en su intervención. Y precisamente es lo que se intenta responder en el proyecto. Y es muy sencillo, y lo hemos enfrentado en otro tipo de asuntos como estos, de pueblos originarios y de pueblos indígenas. El gran dilema que enfrentamos es tratar de armonizar lo que está en el derecho legislado con lo que está en el derecho no legislado. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer y que nos hicimos en este proyecto es, ¿realmente las figuras de participación ciudadana legisladas permiten, como se decía en la cuenta, reflejar la cosmovisión de los pueblos originarios en la Ciudad de México? Y la respuesta es no, porque finalmente la manera como se eligen, y aún en el supuesto de que convivieran, como lo dijo el tribunal local, de manera paralela y armónica, el problema está en que finalmente es un método de elección conforme al derecho legislado. Y ni siquiera se cae en la reflexión de si, por ejemplo, si en el ámbito territorial, ese ámbito territorial lo ocupan mayoritariamente los pueblos originarios, de tal manera que cuando votan figuras de representación ciudadana o cuando votan sobre presupuesto participativo, esté realmente el pueblo originario reflejando cuál es su cosmovisión de la problemática en el territorio. Entonces, una vez que en el proyecto se analiza esta circunstancia, se llega a la conclusión de que no es posible armonizar ambas figuras, que es necesario que el instituto se detenga y haga una revisión de la convocatoria, y por eso es que se propone revocarla parcialmente en esta parte para que se haga una revisión y se pueda lograr justamente la posibilidad de que los pueblos originarios puedan participar por las vías de la participación ciudadana, de las vías de participación democrática, puedan tomar decisiones de acuerdo a su forma de ver la problemática en el lugar donde viven. Y es muy sencillo, el propio catálogo de atribuciones que tienen las comisiones que se citan en la sentencia del tribunal local, representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos en su ámbito territorial. Es la primera atribución del artículo 84 de la Ley de Participación. La pregunta es si realmente los pueblos originarios, por la vía de estas figuras en el derecho legislado, pueden verse representadas y representados y pueden alcanzar solución a sus demandas o a las problemáticas que plantean conforme a su propia cosmovisión. Es prácticamente imposible imaginarlo conforme a estas figuras legisladas. Es por eso que lo que el proyecto hace es intentar buscar una armonía entre el derecho legislado y el derecho no legislado y tratar de que el instituto encuentre una fórmula para armonizarlas y precisamente dar esta voz y esta posibilidad de representación a los pueblos originarios. No sé si quieran intervenir, magistrado José Luis Ceballos. Claro que sí. Gracias. Bueno, primero solo para aclarar que no creo no haber utilizado la palabra irrelevante. Lo que dije es precisamente que la interpretación se colocó en otro ámbito que desde mi punto de vista no es el eje central al que debía dirigirse.
Pero con independencia de ello, también me gustaría, y aprovechando esta segunda oportunidad, destacar, por ejemplo, que otro de los aspectos que se resalta en la propuesta es que también se está dando una dinámica de regresividad. El proyecto, cuando analiza esta situación, reconoce que la Ley de Participación Ciudadana antes contemplaba otras comités ciudadanos y consejos de los pueblos, al que cabe decir tampoco les reconoce un estado de optimicidad, pero considera que el estado en el que nos encontramos ahora es peor, ¿no? Creo que finalmente no hay un reconocimiento ni de lo que decía de la Ley de Participación Ciudadana anterior, ni lo que hoy contamos, ¿no? Parece que estamos buscando una extremada optimicidad para lograr garantizar esta eventual acreditación de la representatividad. En ese punto también yo no lo comparto. En efecto, el 20 de diciembre del año anterior se aprobó la ley sobre de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que sí fue citada incluso en el proyecto, pero que me gustaría señalar algunos de sus rasgos y en particular en el artículo 22, mecanismos de democracia directa participativa. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de democracia directa y participativa previstos en la ley de la materia para participar en las decisiones públicas de interés general y en lo que sea susceptible de afectar sus derechos o intereses. Se realizará por medio de la consulta prevista en la presente ley. En materia de presupuesto participativo, los pueblos, barrios participarán de acuerdo con el marco geográfico de participación aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia. En la elaboración del marco geográfico de participación, el órgano electoral establecerá los criterios para que los derechos de los pueblos y los barrios sean respetados. Yo de entrada, con la incorporación de esta norma, veo un reconocimiento también de que le corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México y, como lo dice la propia ley y la convocatoria, en revisión es al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y consecuentemente a nosotros en respetar que en la materialización de estos derechos se cuide este aspecto. Entiendo la circunstancia, nos estamos concentrando en el ámbito de la convocatoria y, por supuesto, al no encontrar este estado de optimicidad, pues estamos procediendo a su revocación parcial, digámoslo así, ¿verdad? Quisiera añadir que desde la visión internacional pues ha sido muy clara también los tratados internacionales que nos ha dado algunas pautas de cómo debemos de operar los juzgadores, y no solo los juzgadores, sino todas las autoridades de cara a la tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 6.1 de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo dice en su inciso A: consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Tienen que ser, por supuesto, procedimientos apropiados y, por supuesto, tenemos que estar con más certeza de que esto les puede producir una afectación. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio, el de la OIT, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El artículo 8 de esta normatividad dice: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Incluso en el ámbito internacional nos está invitando a una armonización, pero no solo a eso, sino a una defensa integral de los derechos de estas comunidades. Y, por supuesto, entiendo que el desdoble que sostendrá la postura contraria, pues dirá, por eso tenemos que hacerlo en la consulta. Ese es el punto donde yo no compartiría. Yo veo todo un marco normativo trazado desde la Constitución Local de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios, que de manera integral está resguardando el derecho para que en la materialización no se dé esto. Si nos centramos únicamente en la instalación de las comisiones de participación comunitaria, pues entonces llegamos a la conclusión que todo el procedimiento está mal y que tenemos que proceder a regenerarlo.
Creo que esa medida, sin duda alguna, nos lleva a un escenario complejo. Debemos recordar que el presupuesto participativo, por supuesto, se rige por una lógica de anualidad, aunque en esta lógica comprendió el año 2020 y 2021, está trazado por etapas claras y, por supuesto, tiene su origen en recursos que, por supuesto, son finitos o son consumables. Definitivamente eso puede ser lo que más me preocupa, el hecho de postergar y exigir un desarrollo para arrancar en la lógica de los barrios y pueblos originarios este procedimiento, sin duda alguna creo que nos puede dejar en un estado que termine siendo desfavorable para los pueblos. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva. Muchas gracias. Efectivamente, lo suponía bien el magistrado Ceballos. Yo creo que justamente por las disposiciones no solamente constitucionales nacionales, sino también las internacionales que cita, es que esta convocatoria es violatoria de los derechos de los pueblos y de los barrios originarios. Mencionaba el magistrado Ceballos que el convenio 169 de la OIT señala que se debe consultar a los pueblos indígenas, los pueblos originarios tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas, cuando se vayan a afectar sus derechos. En este caso, la parte actora nos viene diciendo que se afecta su derecho al autogobierno y a la autodeterminación. Y dice también el magistrado Ceballos que el mismo convenio 169 de la OIT señala que se tiene que proteger la conservación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios también en la Ciudad de México, armonizándolos o sin detrimento de los derechos que estén establecidos en el marco nacional. ¿Cuál es el problema que veo yo aquí? Que el marco nacional no tuvo en consideración a los pueblos y a los barrios originarios. Y entonces, al aplicar esas normas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenía que hacer un ejercicio para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, al que estaba obligado en virtud del artículo 2 y el 1 constitucionales. Se me hace muy importante destacar un ejemplo muy claro que me llevaban a la reflexión en la ponencia cuando estudiábamos este asunto y está relacionado con algunas de las reflexiones que hacía el magistrado Romero en su anterior intervención. Según el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, que es aplicable en este caso, señala la definición de las unidades territoriales y dice que se entenderá como unidades territoriales a los pueblos originarios. Cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprueba el marco geográfico aplicable para la convocatoria para la elección de los copacos y la consulta del presupuesto participativo, señala que hay cerca de 2,000 unidades territoriales en la Ciudad de México. Solamente hay 48 pueblos originarios reconocidos en ese marco geográfico. Es el Acuerdo 76 del año pasado. Viendo con atención este acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos encontramos que no hay una equivalencia 1 a 1 entre unidades territoriales y pueblos originarios. Es decir, por cada pueblo originario va a haber una multiplicidad de unidades territoriales, lo cual implicaría, si se aplicara literalmente esta convocatoria, que cada pueblo originario va a tener varias comisiones y justamente lo que nos vienen diciendo es que eso invade las funciones de algunas de sus autoridades tradicionales y entonces vamos a tener una multiplicidad de copacos que van a estar chocando con funciones de algunas de sus autoridades. Pero ¿qué es lo que más me preocupa? La lógica de muchos de los pueblos y comunidades indígenas y de los pueblos y barrios originarios es muy distinta a la que tenemos las personas mestizas. Muchos de los pueblos y barrios originarios tienen un sentido de comunidad que no tenemos nosotros y nosotras. Y digo, esto se me hace muy destacable, pero se me hace muy relevante en este asunto. ¿Por qué? Porque creo que incluso obligarles a elegir copacos, muchos copacos por cada pueblo originario y a determinar el ejercicio del presupuesto participativo dividido en tantas unidades territoriales en vez de por pueblo originario, puede ir justamente en contra de esta cosmovisión y visión comunitaria que tienen los pueblos y comunidades originarias de nuestra ciudad. Y creo que justamente es parte de lo que se están doliendo en la demanda y es parte de lo que debería de habérseles consultado
probablemente los pueblos y barrios originarios vayan o pudieran llegar a querer, la verdad es que yo no sé, no hemos hecho esa consulta, es algo que tiene que hacer el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero que habría la posibilidad de que no quisieran tener muchos copacos o la figura que sea aplicable, ya que se les consulte en sus pueblos originarios, sino simplemente una autoridad que sea la encargada de hacer las funciones que para nosotras, personas mestizas, van a tener los copacos y ejercer el presupuesto participativo equivalente a todas las unidades territoriales dentro de cada pueblo originario de manera común, como una bolsa grande que les permita hacer algún tipo de obras de mucha mayor envergadura que dividida en tantas unidades territoriales. Entonces, creo yo que esto, digo, es un ejemplo muy pequeño, pero que creo que explica muy claramente la necesidad de haberles consultado y por qué en realidad sí es un acto que vulnera los derechos de los pueblos y barrios originarios, y por eso es por lo que yo me sostendría en la aprobación de este proyecto, con independencia de que reconozco, como dice el magistrado Ceballos, que esto implica un escenario complejo porque estamos revocando parcialmente la convocatoria única para la elección de los copacos y la consulta del presupuesto participativo. Pero ya lo he dicho yo en anteriores ocasiones al votar algunos de estos asuntos con escenarios complejos y con implicaciones trascendentales para la sociedad. El hecho de ese escenario complejo, al menos a mí, no me lleva a decir que tengo que claudicar en mi obligación de proteger los derechos humanos, en este caso de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, secretaria, tome la votación, por favor. Sí, con gusto, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor de ambos proyectos, con el anuncio del voto concurrente del Juicio de la Ciudadanía 1098 y su acumulado del año pasado. Gracias, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor del Juicio de la Ciudadanía 1098 y su acumulado, y en contra del Juicio de la Ciudadanía 22 del 2020 y sus acumulados. Gracias, magistrado. Voto particular. Tomo nota, magistrado. Muchas gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Le informo, magistrado presidente, el proyecto de los juicios de la ciudadanía 1098 y 1198, ambos del 2019, se aprobó por unanimidad de votos, con la precisión de que la magistrada María Silva Rojas anunció la emisión de un voto concurrente. Y por lo que hace al proyecto de los juicios de la ciudadanía 22 a 25, todos de este año, se aprobó por mayoría, con el voto en contra del magistrado José Luis Ceballos Daza, quien formulará un voto particular según su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 1098 y 1198, ambos de 2009, se resuelve: primero, se acumulan los juicios de referencia; segundo, se confirma la resolución impugnada. En los juicios de la ciudadanía 22 a 25, todos del año que transcurre, se resuelve: primero, se acumulan los juicios de referencia; segundo, se revoca la resolución impugnada; tercero, en plenitud de jurisdicción, se revoca parcialmente la convocatoria única para la elección de las comunidades de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020-2021 en los términos y para los efectos precisados en la sentencia. Secretario de Estudio y Cuenta, Hugo Abelardo Herrera Sámano, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el magistrado José Luis Ceballos Daza. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía 31 de este año, promovido por la parte actora en su carácter de representantes de la asociación civil denominada Sociedad, Equidad y Género, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la que determinó desechar de plano su demanda de juicio local al considerar que su presentación se hizo de manera extemporánea. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de disenso hechos valer por la parte actora, toda vez que el tribunal responsable, al momento de llevar a cabo el estudio de la oportunidad en la presentación de la demanda, no contempló que la circular número 96, por la cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que serían considerados como inhábiles los días que comprenden del 23 de diciembre de 2019 al 3 de enero del año en curso, pudo haber generado duda o incertidumbre en la parte actora respecto del cómputo del plazo para la presentación oportuna del medio de impugnación local. Lo anterior se estima así, toda vez que la circular fue dirigida a todo el público y de la redacción empleada pudo interpretarse que existió una declaratoria general de días inhábiles y otra relativa a la suspensión de la tramitación de determinados procedimientos administrativos,
sin que se hiciera precisión alguna respecto de los actos o resoluciones vinculados con el procedimiento de registro de partidos políticos locales o respecto a la tramitación de medios de impugnación promovidos en contra de actos o resoluciones del propio instituto local. En ese sentido, se colige que se generó un estado de confusión en la parte actora, tomando en cuenta que el medio de impugnación debía presentarlo ante el propio instituto local, al ser la autoridad emisora del acto impugnado y la competente para su tramitación. Bajo este contexto, a fin de tutelar el derecho de acceso a la justicia de la parte actora, la ponencia estima que no deben computarse los días declarados inhábiles por el instituto local en la referida circular, de tal forma que la presentación de la demanda primigenia debe considerarse oportuna. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada a efecto de que el tribunal responsable de no advertir la actualización de diversa causa de improcedencia conozca y resuelva mediante un análisis de fondo la controversia primigenia que le fue planteada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 6 del presente año, promovido por una ciudadana que solicita mantener las medidas cautelares decretadas en su favor, relacionado con un procedimiento laboral disciplinario que determinó la responsabilidad administrativa de un funcionario del Instituto Electoral local. En el proyecto, en primer lugar, se propone que esta sala no asuma competencia, debido a que se considera que los actos que dieron origen al acuerdo impugnado no corresponden a la materia electoral, en virtud de que la queja inicial tramitada al interior del Instituto local se resolvió dentro de un procedimiento laboral disciplinario en contra de uno de sus trabajadores. Sin embargo, se propone mantener las medidas cautelares previamente otorgadas por el Tribunal local para que continúen temporalmente. Lo anterior, ante el riesgo inminente de una posible afectación en la integridad de la actora por su eventual reincorporación en el lugar original de adscripción, a pesar de la violencia laboral ya determinada, la cual permitirá que se pueda mantener temporalmente en un espacio libre de violencia laboral hasta en tanto se determine lo conducente por el órgano revisor competente. Son las cuentas. Muchas gracias. ¿Están a nuestra consideración los proyectos? Magistrado José Luis Ceballos. Gracias, magistrado presidente. En realidad es solo hacer una pequeña referencia al juicio electoral 6 del 2020 por la implicación que tiene. Quiero hacer un reconocimiento a la magistrada María Silva y al magistrado que con sus aportaciones se pudo forjar esta determinación que está manteniendo las medidas cautelares que ya se había otorgado la autoridad original. Pero sobre todo resaltar que este proyecto pues refleja la visión que hoy se tiene en la tutela de los derechos que afrentan contra la mujer. Y que en este caso, mediante la aplicación tanto de leyes internas como de tratados internacionales y el criterio que ha trazado la Sala Superior, en donde ha determinado que incluso cuando se da una situación de incompetencia, pero si se advierte la necesidad de una medida contingente o urgente para solucionar una afectación contra la mujer, pues debe proveerse de inmediato. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, secretaria, tome la votación. Por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor también. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaño. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 31 del presente año se resuelve. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la sentencia. En el juicio electoral 6 del año en curso se resuelve. Primero, esta sala regional se declara incompetente para conocer del asunto. Segundo, se mantienen las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los términos precisados en la sentencia. Secretaria General de Acuerdos, Laura Tetetla Román, por favor, dé cuenta con el siguiente proyecto, dado el sentido que se propone. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía 15 de este año, promovido por un ciudadano a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero relativo al cumplimiento de una sentencia por la que, entre otras cuestiones, se revocó la dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relacionada con un procedimiento iniciado en contra del promovente. El proyecto propone sobreseer en el juicio al actualizarse un cambio de situación jurídica que lo deja sin materia. Se concluye lo anterior, pues de las constancias del expediente se desprende que la responsable emitió una sentencia en diverso medio de impugnación el pasado 19 de febrero, la cual revocó la resolución de la referida Comisión de Justicia, que precisamente es el núcleo del acuerdo controvertido.
De ahí que, ante la nueva determinación, el mismo, aunque no haya sido revocado, ha cesado sus efectos. De ahí el sentido de la propuesta y sería la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias. Esta es nuestra consideración del proyecto. Al no haber intervenciones, secretaria, tome la votación, por favor. Sí, presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor también. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de cuenta se aprobó por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 15 de este año se resuelve único, se sobresee en el juicio. Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 13:05, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Así concluye la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. A manera de resumen, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 22 de 2020 y acumulados, el Pleno determinó que los términos establecidos en la convocatoria, con base únicamente en las prescripciones de la Ley de Participación, vulneraban los derechos de los pueblos y barrios originarios. Además, apuntó que las atribuciones de las comisiones sí resultan coincidentes con las que ejercen las autoridades tradicionales, en representación de quienes integran los pueblos y barrios originarios, por lo que tanto la convocatoria como la consulta vulneran sus derechos de autonomía y autogobierno, así como de libre determinación. En consecuencia, se revocó la convocatoria única para la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, en los ámbitos geográfico-electorales que corresponden a pueblos o barrios originarios de la Ciudad de México, conforme al marco electoral vigente. Esto ha sido todo por hoy y le esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.